Bendiciones con todos. Tema 26. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey David se enfrenta a gigantes de los filisteos. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 21, versículo del 10 al 22. Pero recordemos un poco el video anterior. ¿Se acuerda que 3 años había hambre en Israel por consecuencia de que no había llovido? Y la consecuencia principal era que el rey Saúl había matado a los gabaonitas que hicieron pacto con Josué. ¿Se acuerdan de la historia? Ahí están todos los videos de Josué. Y en el tiempo de David, mire, como a veces el pecado no actúa inmediatamente, sino que deja pasar un tiempo. Y David tuvo que buscar una solución, consultar al Señor qué es lo que tenía que hacer, y tuvieron que entregar a 7 descendientes de Saúl para ahorcarlos, para que ésta parara. Inmediatamente que sucedió esto, comenzó a llover. Hoy el rey David se enfrenta nuevamente a gigantes. Se acuerda que ya se enfrentó al gigante Goliat, y con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la valentía que le caracterizaba, lo venció. Vamos a ver qué pasa con estos gigantes. Rispa. En esta historia, la Biblia hace mención de lo que hizo Rispa, la madre de los 2 hijos de Saúl que murieron ese día. Recordemos un poco el versículo 10 de 2 Samuel capítulo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde que el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se pose sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. La tela de cilicio se usaba en tiempos bíblicos para cuando alguien estaba de luto o en arrepentimiento. Esa tela está hecha de pelo de cabra, que es áspera al tacto. Las personas se la ponían encima como señal física de su dolor interno. La Biblia describe que ese día Rispa se sentó sobre una tela de cilicio para lamentar la muerte de sus 2 hijos. Ella también se quedó allí para ahuyentar a los animales rapaces que suelen llegar cuando hay cadáveres en el campo. Cuando le contaron al rey David lo que Rispa hizo para proteger los cuerpos de los que habían muerto, ese acto inspiró al rey a hacer algo para honrar los restos de los que habían muerto ese día, al igual que los restos de Saúl y sus hijos, que también habían sido expuestos en público y luego enterrados en Galaad. Mira lo que dice el versículo del 11 al 14 de 2 Samuel capítulo 21. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-Sen, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sid su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra de esto. Mire, ahí narra esta pequeña historia también de esta madre que no permitió que sus hijos fueran dañados por las fieras, y al ver esto David reacciona y los entierra a toda la familia junta allí, ¿no? Donde estaba el papá de Saúl, ¿sí? Ahora, vamos a lo que vamos, a los gigantes. Unos años atrás, David había logrado someter a todos sus enemigos al derredor, pero luego de la guerra interna con Absalón y con Seba, el poderío de David se desestabilizó. Esto abrió el espacio para que uno de los principales enemigos de Israel se levantara a hacer guerra de nuevo.
Mire, están viendo los vecinos que David está debilitado por los conflicto interno que hizo su hijo lo destronó y ese tipo de cosas, y las tribus se están como dividiendo. Los rumores han llegado y ahora buscan la forma nuevamente de atacar al reino de Israel. Versículo 15 de 2 Samuel capítulo 21 dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Se cansó David. Están peleando con gigantes. Es sorprendente leer que David se cansó. La palabra que se usa en hebreo es up. También puede traducirse como cubrir con oscuridad o desmayar. David perdió su fuerza, no solo porque ya tenía edad avanzada, sino porque probablemente estaba demasiado desanimado o deprimido después de tanto conflicto familiar. Tanto conflicto familiar por causa del pecado de adulterio. ¿Qué les parece? El cansancio y debilidad de David lo puso en una posición vulnerable, lo cual fue aprovechado por sus enemigos, especialmente un gigante. Miren lo que dice 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16. Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. David hubiera muerto a manos de un gigante filisteo, de no ser por la rápida reacción de Abisai, uno de los principales valientes de David, que además era su sobrino. Versículo 17 de 2 Samuel, capítulo 21 dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. De ese momento, más en adelante, David ya no volvió a pelear en las batallas de Israel. Pero el ejército de David todavía tuvo que pelear con otras batallas contra los filisteos y enfrentar a sus gigantes. Al final de este capítulo se mencionan a 4 héroes israelitas que mataron a un gigante. Versículo 22 de 2 Samuel capítulo 21 dice: estos 4 eran los descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Primero, David, cuando era joven, él mató a Goliat. ¿Se acuerdan? 1 Samuel capítulo 17. Segundo, Sibecai mató al gigante Sat. Leamos el versículo 18 de 2 Samuel capítulo 21. Otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecai Usotatita mató a Sat, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Qué les parece? Tercero, el Lanán mató al hermano de Goliat, Geteo. Dice 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en lo cual el Anán, hijo de Jearea, Orijín, qué nombres, ¿no?, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. 4. Jonathan, sobrino de David, mató a un gigante con 6 dedos en cada mano y pie. Dice 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 20 al 21. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. ¡Wow! 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. ¡Wow! ¿Cómo siguen apareciendo los gigantes? Y David los enfrenta con su ejército
y son derrotados. Porque el Señor Jehová de los ejércitos dice que va delante de nosotros como poderoso gigante. Esos gigantes filisteos, delante de la presencia de Dios, eran como nada, eran como una hormiguita. Intentaron matar a David, pero siempre Dios le está dando la salida. Dios está dando la salida a David, protegiendo al rey que él ha escogido, al rey que él ha puesto, ¿sí? Un rey conforme a su corazón, que también, por ser humano, también ha pecado. Y ahora estamos viendo en todos estos videos las consecuencias del pecado, pero se levanta con firmeza, pide perdón, busca ser restaurado y continúa gobernando la nación de Israel. Qué cosa, ¿no? Qué maravillosas enseñanzas vamos aprendiendo cada día, que nos enseña, que nos narra la maravillosa palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, le damos gracias a Dios por su vida. Sí, porque usted escucha todos los días esta palabra y se está llenando y está creciendo. Y esa palabra le está haciendo palpitar su corazón y dice, yo quiero venir a los pies de Cristo. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Y para dar ese paso, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que dé ese paso tan importante, para que dé ese paso en donde se convierta en un hijo de Dios. Repita la oración con todo su corazón, buscando ser ese hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Qué les parece? ¿Aceptó a Cristo? Lo felicitamos. Pero hay que sostenerse en Cristo, ¿sí? Hay que meditar todos los días en la palabra. Dejar que ella nos enseñe. Dejar que ella nos moldee, nos prepare. Con la ayuda del Espíritu Santo poder entender aquellos textos que se nos hagan difíciles a nuestro entendimiento. Oremos. Oremos y pidamos ayuda y el Espíritu Santo nos va a ayudar de seguro para poderlo entender, para poderlo aplicar y también mañana poderlo predicar. Eso es importante. Y cante alabanzas al Señor. David era un especialista, David era músico. Tal vez usted y yo no somos músicos, pero podemos alabarle y glorificar el nombre del Señor, porque Él se lo merece. Y también le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Venga. Acá seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo también con ustedes. Seguimos aprendiendo esas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cada día aprendemos, cada día nos enseña, cada día esa palabra sacia nuestra alma, Señor. Cada día, Señor, tu palabra ahí está presente para enseñarnos el camino que debemos tomar, por el camino donde debemos andar, Señor. Sí, Padre, que esta palabra nos enseña a vivir la vida abundante, donde obedezcamos a ti, donde te amemos a ti y demos un buen testimonio, siendo sal y luz en este mundo que tanto lo necesita. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, lleva esta palabra por todos los rincones del mundo y que las personas puedan escucharla, y que se puedan poner en práctica y se pueda predicar también. Que con el fuego de tu Espíritu Santo derramado en tu iglesia, la iglesia se levante con ánimo vigoroso a seguir llevando esta palabra, Señor. Seguir llevando esta palabra que se necesita, Señor.
en estos tiempos de angustia, en estos tiempos peligrosos, Señor. ¿Qué más que tu gracia? ¿Qué más que tu palabra? ¿Qué más que de tu Espíritu Santo? Es más, rogamos al Espíritu Santo que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que esto traiga un arrepentimiento, mi Dios, porque el mundo está caminando tras el fracaso, tras el caos, la muerte, la violencia, el robo, la rapiña. Y Padre, que tu Espíritu Santo cambie toda esta situación para gloria y honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que nosotros de acá te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos, ¿sí?, reenviando esta palabra a otros que lo necesitan. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.